Para dar inicio a los trabajos de esta sesión ordinaria, solicito a la diputada primera secretaria se sirva a pasar lista de asistencia. Con gusto. En cumplimiento a la instrucción del diputado presidente, procedo a pasar lista de asistencia. Alejandro Euclides. Álvarez Carrillo Juan. Aranguren Rosique Norma Araceli. Rosana Arcia Félix. Ábalos Bagaña Laura Patricia. Bracamonte Hernández Jorge Orlando. Contreras Martínez de Escobar Emilio Antonio. Presente. Flores Morales José Pablo. Gálvez Bonora Rita del Carmen. Garrido Pereira Carla Alejandra. Gómez Serino David. Granier Calles Fabián. Hernández Díaz José de Jesús. Herrera Dagduc Shirley. Jiménez Pérez Marixa Mayeli. Lastra Bastar Jaime Humberto. Lemarroy de la Fuente Dariana. Martínez Ruiz Marlene. Moeno Piñera Miguel Ángel. Morales López María de Lourdes. Núñez de Dios Ana Isabel. Ochoa Hernández Jesús Antonio. Ornelas Gil Katia. Orueta Hernández Isabel Yasmín, presente. Peralta Grapín Héctor. Pérez Munguía Soraya. Rodríguez Morales Diana Laura. Rodríguez Pérez Joandra Montserrat. Ruiz Agustín Casilda. Salinas Falcón Luis Roberto. Sánchez Cabrales Rafael Elías. Selván García Jesús. Vasconcelos Pérez Beatriz. Vélez Mieri Concha Miguel Armando. Subieta Ruiz Dolores del Carmen. Álvarez Carrillo Juan. Ausente. Hay quórum, diputado presidente, con 33 asistencias y 2 inasistencias. Muchas gracias, compañera primera secretaria. Con fundamento en los artículos 27, primer párrafo, y 41, fracción 11ª de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco, solicito a la diputada primera secretaria se justifique la inasistencia a esta sesión de la diputada Beatriz Vasconcelos Pérez. Se pasa para acá, de su lugar ocupa la presidenta. ¿Listo? Sí. Se agrega el diputado. Se integra en los trabajos del diputado. Sí. Se integra a los trabajos el compañero diputado Juan Álvarez Carrillo, diputada primera secretaria. Anotado, presidente. Toda vez que existe quórum, solicito a los presentes ponernos de pie. Siendo las 12:49 del día 29 de septiembre del año 2021, declaro abiertos los trabajos de esta sesión ordinaria de la 64ª legislatura al Honorable Congreso del Estado de Tabasco. Podemos sentarnos. Solicito a la diputada segunda secretaria de lectura al orden del día. Con su venia, diputado presidente, orden del día de la segunda sesión ordinaria de la 64ª legislatura al Honorable Congreso del Estado, correspondiente al día 29 de septiembre del año 2021. Lista de asistencia y declaración de quórum, instalación de la sesión, lectura y aprobación en su caso del orden del día,
lectura y aprobación, en su caso, del acta de la primera sesión ordinaria de la 64ª legislatura al Honorable Congreso del Estado correspondiente al día 29 de septiembre del año 2021. Lectura de comunicados y de la correspondencia recibida, iniciativas de leyes o decretos y proposiciones de acuerdo. Lectura de una iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la ley sobre los derechos de las personas con discapacidad para el Estado de Tabasco, que presenta la diputada Dariana Lemarroy de la Fuente, de la fracción parlamentaria de Morena. Lectura de una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco en materia de Parlamento abierto, que presenta la diputada Soraya Pérez Munguía, de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional. Lectura de una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman las diversas disposiciones de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, que presenta la diputada Norma Araceli Aranguren Rosique, a nombre de la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México. Asuntos generales, clausura de la sesión y cita para la próxima. Cumplida su encomienda, diputado presidente. Muchas gracias, compañera segunda secretaria. Solicito a la diputada primera secretaria que en votación ordinaria someta a la consideración de esta soberanía la aprobación del orden del día que se ha dado a conocer. En votación ordinaria se somete a la consideración de esta soberanía el orden del día. Quienes estén de acuerdo, favor de manifestarlo poniéndose de pie. Muchas gracias. Pueden sentarse. El orden del día ha sido aprobado, diputado presidente, por unanimidad. Muchas gracias, compañera primera secretaria. El punto cuarto del orden del día refiere a la lectura y aprobación, en su caso, del acta de la primera sesión ordinaria del día de hoy, 29 de septiembre del 2021, cuyo proyecto se encuentra en elaboración, por lo que se instruye a la Secretaría de Asuntos Parlamentarios que, una vez concluido, lo haga llegar a las diputadas y diputados integrantes de esta legislatura para su revisión y pueda ser sometido a consideración del Pleno para su aprobación, en su caso, en la próxima sesión ordinaria de este órgano legislativo. Seguidamente procederemos a la lectura de la correspondencia y los comunicados recibidos, por lo que solicito a la diputada segunda secretaria de lectura a los mismos. Con su venia, diputado presidente. Comunicados y correspondencia recibida. 29 de septiembre del año 2021. Oficio firmado por el vicealmirante Gabriel Pablo González Contreras, comandante de la Quinta Zona Naval, mediante el cual solicita copia certificada del decreto 296, por el que aprobó inscribir con letras doradas en el muro de honor del Congreso del Estado la leyenda 2021, bicentenario de la creación de la Armada de México. 2. Oficio del Honorable Congreso del Estado de Querétaro, mediante el cual anexa un acuerdo aprobado por el citado órgano legislativo. 3. Copia de un escrito dirigido al presidente municipal de Centro, Tabasco, firmado por el ciudadano Raúl Gutiérrez Flores, mediante el cual solicita la limpieza del vaso regulador ubicado en la colonia Gaviota Sur, sector San José. Cumplida su encomienda, diputado presidente. Muchas gracias, compañera segunda secretaria. Se le comunica al Pleno que no hay transmisiones en las pantallas ni de la sesión debido a un problema de falla de energía eléctrica. Gracias por su comprensión. El trámite que recae a los comunicados y correspondencia recibida es el siguiente. En cuanto a la solicitud formulada por el comandante de la Quinta Zona Naval, esta presidencia autoriza la expedición de la copia certificada solicitada, instruyendo a la Secretaría de Asuntos Parlamentarios para que realice los trámites correspondientes.
Respecto al oficio remitido por el Honorable Congreso del Estado de Querétaro, envíese el acuse respectivo. En relación con la copia del escrito dirigido al presidente municipal de Centro, firmado por el ciudadano Raúl Gutiérrez Flores, se turna a la Unidad de Atención Ciudadana de esta Cámara, debiéndose comunicar por escrito al solicitante el trámite dado al mismo. El siguiente punto del orden del día es la lectura de iniciativas de leyes o decretos y proposiciones con punto de acuerdo, por lo que se le concede el uso de la palabra a la compañera diputada Dariana Lemarroy de la Fuente, de la fracción parlamentaria de Morena, para que dé lectura a una iniciativa con proyecto de decreto. Adelante, compañera. Con su venia, diputado presidente, integrantes de la mesa directiva, compañeras diputadas y diputados de la 64ª legislatura al Honorable Congreso del Estado de Tabasco, medios de comunicación, ciudadanos que nos siguen a través de los diversos medios y redes sociales. Durante varios años, la ceguera era presentada como una de las peores enfermedades que una persona podía tener. Se les consideró como incapaces de recibir una instrucción debido a que se pensaba que estaban limitados. Por ello, el 20 de septiembre del año 1870, en un gran esfuerzo, fue fundada en México la Escuela Nacional para Ciegos. A la fecha, México ha ratificado la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, mismo que en su artículo 21, denominado Libertad de Expresión y de Opinión y Acceso a la Información, los Estados partes adoptarán todas las medidas pertinentes para que las personas con discapacidad puedan ejercer el derecho a la información de manera oportuna y sin costo adicional, en formatos accesibles, adecuados a los diferentes tipos de discapacidad. Asimismo, alentar a las entidades privadas que presten servicios al público en general a que proporcionen información y servicios en formatos que todos puedan utilizar. En atención a estos antecedentes, hoy tomo la palabra para representar a esas minorías que luchan por la inclusión y el reconocimiento de los derechos humanos. Por ello, y como integrante de la fracción parlamentaria del Partido Morena de la 64ª legislatura al Honorable Congreso del Estado, en el ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 33, fracción 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 4, fracción 11, 22, fracción 1, 120, 121, fracción 2 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco, 78, 79 y 82 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tabasco, someto a la consideración del Pleno de esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley sobre los derechos de las personas con discapacidad para el Estado de Tabasco, bajo la siguiente exposición de motivos. De acuerdo con el último informe realizado por la Organización Mundial de la Salud y el Banco Mundial, en todo el mundo existen más de 1.000 millones de personas con discapacidad, lo que representa un aproximado del 15%
de la población mundial. Es por ello que el 13 de diciembre del 2006, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, aprobó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que tiene como propósito fundamental asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de los derechos humanos para las personas con discapacidad, convirtiéndose esta en la primera Convención Internacional sobre los Derechos Humanos. Estos acuerdos internacionales proclaman los derechos a la no discriminación, a la igualdad y a la accesibilidad, reconociendo la importancia de la cooperación internacional para mejorar las condiciones de vida de las personas con discapacidad en todos los países, en particular en los países en desarrollo. En el año 2017, la Organización Mundial de la Salud estimó que la cantidad de personas con discapacidad visual en el mundo ascendía a 253 millones de personas. De ellos, 36 millones padecen ceguera total y 217 millones de personas se encontraban con discapacidad visual de moderada a grave, de los cuales el 90% habita en países en desarrollo, lo que limita el desarrollo educativo, personal y laboral. En el año 2010, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática reporta que en México 5.739.270 personas padecen alguna discapacidad, lo que representa el 5.1% del porcentaje de la población. Y de este se estima que 1.292.201 personas padecen una discapacidad visual. De acuerdo con el informe La discapacidad en México, los problemas visuales se consideran como la segunda discapacidad de un universo de un poco más de 4 millones de personas. Estos datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática fueron publicados en el año 2014, reportando que los estados de Sonora, Campeche y Tabasco son los que registran un mayor número de personas con discapacidad visual, donde el 17% de la población que padece esta discapacidad son menores de 30 años. 33% tienen entre 30 y 59 años, mientras que el 48% es mayor de 60 años. Derivado del Censo de Población y Vivienda del INEGI en su publicación del 15 de marzo del 2020, se desprende que el estado de Tabasco se encontraron 255.925 personas dentro de población con limitación. De la misma manera, informa que contamos con 144.653 personas dentro de población con discapacidad. Haciendo diferencia entre los conceptos para entender que población con limitación se refiere a las personas que tienen poca dificultad para realizar una de las actividades de la vida diaria, y población con discapacidad hace referencia a las que tienen mucha dificultad o no pueden realizar al menos una de las actividades diarias, como ver, oír, caminar, recordar o concentrarse, bañarse, vestirse o comer, hablar o comunicarse. Las causas que afectan a este segmento de la población son la edad avanzada y algunas enfermedades como la diabetes,
que, de acuerdo con estimaciones de la Organización Mundial de la Salud, ubica a nuestro país en 9º lugar mundial, cifra que va en aumento. Aunque el segmento que más me preocupa es el de la población infantil, que de acuerdo con los cómputos del INEGI corresponde a 79,000 niños entre 5 y 14 años de edad que padece algún tipo de discapacidad visual. En el año de 1829 fue publicado por primera vez el sistema de escrituras para invidentes, que toma el nombre de su inventor, el francés Louis Braille. Este sistema se utiliza leyendo de izquierda a derecha, igual que el castellano, y entre sus beneficios puede adaptarse a diferentes lenguas, fórmulas científicas e incluso las matemáticas. Su utilización permite 64 combinaciones diferentes que representan las letras del alfabeto, los signos de puntuación y los números. Y en el año de 1882, su difusión alcanzó a la población francoparlante del país galo y poco tiempo después ascendió a toda Europa, para llegar así a América del Norte en 1916 y hacerse presente en el resto del mundo. Las personas con discapacidad visual que tienen la oportunidad de tener contacto con el sistema Braille de lectoescritura buscan un acceso decisivo a su desempeño en la sociedad. Los profesores y alumnos que, sirviéndose del tacto, se abren camino, lo hacen también para otras personas en circunstancias parecidas a las suyas. Pero hace falta trabajar para que este sistema tenga mayores alcances en la población con discapacidad visual. Es importante señalar que si un documento se imprime en tinta, puede imprimirse también en el sistema Braille. Dentro de esos números se encuentra la población objetivo por la que queremos legislar, ya que la población con discapacidad visual, acuerdo a las estadísticas, seguirá incrementándose. Por ello, es nuestra responsabilidad crear mejores condiciones para aquellos que quieren acceder al desarrollo personal, en beneficio de las generaciones venideras de personas con discapacidad visual en el estado de Tabasco. Porque debemos recordar que hay personas que día tras día se esfuerzan por participar en distintos aspectos de su vida que ellas eligen. Y uno de ellos es la relación social a través de reuniones en familias, con amigos o compañeros en lugares públicos de convivencia. Por ello, este proyecto propone la disposición de menús de comida en código de formato Braille, en comedores de autoservicio, restaurantes y cafeterías. Con esta iniciativa se apuesta por la justa dignificación de las personas, tanto débiles visuales como con ceguera permanente, que utilizan el sistema Braille para leer, aportándoles la posibilidad de tener en su poder la decisión de elegir en algo que para algunos quizá resulte intrascendente o trivial, pero para ellos, para las personas que se encuentran en la discapacidad de no poder ver, escoger personalmente lo que desean seleccionar entre el menú de los alimentos que se les antoja comer en los comedores de autoservicio, restaurantes o cafeterías, es un gran logro. Dejarse de valer por alguien más para la lectura o tomar la decisión de lo que queremos consumir está encaminado en
fortalecer su autoestima, sus relaciones de convivencia y mejorar así su calidad de vida. Por lo antes expuesto, someto a la consideración de esta honorable soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto. Artículo único. Se adiciona un segundo párrafo al artículo 118 de la Ley sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad para el Estado de Tabasco, para quedar de la siguiente manera. Artículo 118. Los comedores de autoservicio, restaurantes y cafeterías deberán contar cuando menos con 2 mesas de forma rectangular, estratégicamente colocadas, que tengan una altura de 75 centímetros libres del piso a la parte inferior de la mesa, con la finalidad de brindar comodidad a los comensales en silla de ruedas. De la misma manera, deberán proporcionar a personas con discapacidad visual el menú en código braille. Transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado de Tabasco. Segundo, se derogan todas las disposiciones que se opongan al contenido del presente decreto. Por las personas vulnerables, por las personas con discapacidad y por la esperanza de México, es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, compañera diputada. La iniciativa con proyecto de decreto presentada por la compañera diputada se le pregunta a la compañera diputada Dariana Lemarroy de la Fuente si está de acuerdo en que el compañero Jesús se adhiera a su propuesta de iniciativa. Se tiene al compañero Jesús por adherido a la iniciativa con proyecto de decreto presentada por la diputada Dariana Lemarroy de la Fuente, que presenta a nombre de la fracción parlamentaria de Morena. La iniciativa con proyecto de decreto presentada por la compañera diputada Dariana Lemarroy de la Fuente de la fracción parlamentaria de Morena se turna a la Comisión Ordinaria de Bienestar Social, Asuntos Indígenas, Atención a Grupos Vulnerables, Adultos Mayores y Personas con Discapacidades para su estudio y presentación del acuerdo o dictamen que en su caso proceda. Se le pregunta a la compañera Dariana Lemarroy de la Fuente si está de acuerdo en que la compañera Lourdes se adhiera a su iniciativa.
Laura Patricia, perdón, Laura Patricia. Se tiene por adherida. Muchas gracias. Se le concede el uso de la palabra a la diputada Soraya Pérez Munguía, de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, para que dé lectura a una iniciativa con proyecto de decreto. Adelante, compañera diputada. Muy buenos días, con el permiso de la mesa directiva, compañeras y compañeros legisladores. Desde hace varios años este Congreso ha sido criticado por su incapacidad de abrirse a la ciudadanía. Y para nadie es ajeno que alejarnos de los ciudadanos significa perder el rumbo. Legislatura tras legislatura se ha pretendido hacer lo mismo, siempre esperando resultados diferentes, pero eso es imposible. Por eso hoy la realidad nos ha alcanzado. Somos los servidores públicos peor calificados, ¿sí? 7 de cada 10 mexicanos desaprueban nuestro trabajo. En otras palabras, no confían en nosotros. La ciudadanía no confía en el trabajo de sus representantes. Ser diputada o diputado hoy es un sinónimo de holgazanería, de corrupción, incluso de influyentismo. La gente no comprende cómo nuestro trabajo puede cambiar o mejorar sus vidas. Estoy convencida que todas y todos ustedes aquí presentes coinciden que este Congreso necesita ser una voz de seriedad, de esperanza, de responsabilidad y de trabajo para nuestros paisanos. Por eso, y porque Tabasco no puede caber en un solo partido, porque los ciudadanos demandan leyes que de verdad respondan a sus necesidades, y porque esta Cámara representa a la sociedad, hoy les propongo que juntos abramos las puertas de este Congreso. Abramos las puertas de este Congreso a todos los tabasqueños para que participen en la construcción de sus propias leyes. La idea principal de esta reforma que propongo a nombre de los integrantes de la fracción parlamentaria del PRI es muy sencilla. Es incorporar en nuestra Constitución el principio de parlamento abierto. ¿Qué significa esto? Significa el compromiso de todos nosotros, de los legisladores, de garantizar el derecho a la información de los ciudadanos. Significa promover la máxima publicidad, la transparencia y la rendición de cuentas. Significa que tengamos mecanismos para evaluar nuestro propio desempeño legislativo y ponerlo a la vista de los ciudadanos. Y lo más importante, significa una total apertura institucional del Congreso. Ojo, no por mera voluntad política, que seguro la tenemos en esta legislatura, sino institucional, un posible legado a esta legislatura y a las venideras, para que los tabasqueños se involucren de manera pacífica y ordenada en nuestro trabajo legislativo. De acuerdo al último estudio de la Alianza para el Parlamento Abierto, que está conformada por 12 asociaciones especializadas en este tema, el Congreso de Tabasco ha fallado en los principios de Parlamento Abierto. Hemos fallado en el rubro de participación ciudadana y rendición de cuentas, porque si bien esta Cámara divulga información general sobre nuestras labores, no promueve la participación ciudadana en sus funciones. Hemos fallado prácticamente con 0 puntos en información presupuestal y administrativa. En este rubro la información es mínima, solamente se publican informes trimestrales, algunos contratos públicos en archivos de difícil lectura. No se usan formatos de datos abiertos, no se usa software libre y tampoco se facilita la descarga masiva de información para análisis. También hemos fallado en dar a conocer la información sobre los legisladores y los servidores públicos, porque a pesar de que este poder legislativo muestra información general de sus diputados, no se incluyen datos como las declaraciones de conflicto de interés. Poco
hemos avanzado en accesibilidad y difusión. Es cierto, las sesiones de este pleno solían ser públicas antes de la pandemia y actualmente se transmiten en vivo a través de Facebook, pero el trabajo de las comisiones sigue siendo inaccesible. Y lo más lamentable de la lista de fallas es que este Congreso no ha permitido que los tabasqueños participen activamente. Esto es importante porque la democracia se construye escuchando, con respeto, con tolerancia, con apertura. La voz de todos por igual, nos guste o nos desagrade. Eso en democracia brinda algo que se llama legitimidad. Es importante que sepan además que Tabasco desafortunadamente ya no va a ser pionero en estos temas. Cada día son más los estados que avanzan, como Jalisco, Zacatecas, Aguascalientes, Chihuahua, Guanajuato, Ciudad de México y Oaxaca, que ya incorporaron en su constitución local o en su ley orgánica de su poder legislativo o en ambas disposiciones relativas a este concepto. En estas discusiones también debo decirlo, Morena, PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano han votado en esos estados juntos a favor de este tipo de iniciativas. Y la propuesta además es muy sencilla, obvio leerla porque será discutida en comisiones, pero es muy sencilla, es agregar unas cuantas palabras para incorporar el principio de parlamento abierto en nuestra legislación, en nuestra Constitución, que además no tiene ningún impacto ni regulatorio ni presupuestal. Compañeras y compañeros legisladores, ser un parlamento abierto es iniciar una nueva forma de interacción entre la ciudadanía y sus legisladores. Ser un parlamento abierto no es informarle a la sociedad las decisiones que tomamos en este pleno, sino involucrarla en ellas. Convertir este Congreso en un parlamento abierto es devolverle a Tabasco un Congreso más fuerte, más democrático, más plural y más eficiente. El centro de esta idea legislativa es que nunca más se privilegie el empoderamiento político por encima del empoderamiento ciudadano. Porque cuando los ciudadanos tienen la oportunidad de construir sus propias leyes, no solamente son más legítimas, sino son mejores leyes. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, compañera diputada Soraya Pérez Munguía. Adelante, diputado Héctor Peralta Grapín. Señor presidente, con su venia solicito a la diputada Soraya Pérez Munguía si hace la amabilidad de aceptarnos, adherirnos a su propuesta de iniciativa. Gusto, compañeros diputados Héctor Peralta Grapín, compañera Casilda Ruiz. Le pregunto a la compañera diputada Soraya Pérez Munguía si está de acuerdo en que la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática y de Movimiento Ciudadano se adhieran a su iniciativa, a su propuesta de iniciativa. Con mucho gusto, gracias. Gracias. ¿Sí? Tiene a los compañeros diputados del Partido de la Revolución Democrática y de Movimiento Ciudadano por adheridos a la propuesta de la compañera diputada Soraya Pérez Munguía. La iniciativa con proyecto de decreto presentada por la diputada Soraya Pérez Munguía de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional
se turna a la Comisión Ordinaria de Gobernación y Puntos Constitucionales para su estudio y presentación del acuerdo o dictamen que en su caso proceda. Se le concede el uso de la palabra a la diputada Norma Araceli Aranguren Rosique para que a nombre de la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México dé lectura a una iniciativa con proyecto de decreto. Adelante, compañera diputada. Con el permiso de la mesa directiva, diputado presidente Emilio Contreras Martínez de Escobar, compañeros legisladores y personal de la 64ª legislatura, medios de comunicación y público que nos sigue a través de las redes sociales y de la página oficial del Congreso, muy buenas tardes a todos. Debido al extenso de la iniciativa que se presenta, me permito leer un extracto de la misma, toda vez que será turnada a la correspondiente comisión ordinaria para su trámite legal. En mi calidad de diputada y a nombre de la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México, me permito presentar al Pleno de la Legislatura iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones a la Ley Orgánica de los Municipios en materia de fortalecimiento de los requisitos para acceder a la Dirección de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable en los 17 ayuntamientos. La gestión ambiental es un proceso que está orientado a resolver, mitigar y prevenir los problemas de carácter ambiental, con el propósito de lograr un desarrollo sostenible. La protección del medio ambiente es uno de los retos más importantes para la sociedad y gobierno, existiendo a su vez un firme compromiso de ambos encaminando a la protección de nuestros recursos y de nuestro entorno. Por otro lado, la protección del medio ambiente es una exigencia que adquiere mayor relevancia y urgencia. Por ello, los gobiernos deben concentrarse cada vez más en medidas preventivas y correctivas, es decir, todos los entes gubernamentales deben establecer un sistema de gestión ambiental que les permita cumplir con todos los ordenamientos legales vigentes e incluso implementar medidas particulares de conservación que representen un valor benéfico para el medio ambiente. Las exigencias del medioambientales no solo deben centrarse en problemas puntuales, sino que en su discusión y acción deben afrontar retos más globales y transversales. Esto, por supuesto, involucra a todas las esferas de gobierno, la gestión municipal siendo una de ellas. Uno de los grandes desafíos que enfrentan actualmente los ayuntamientos es equilibrar su crecimiento demográfico con su entorno natural, y a esto se le suma el contener desde su esfera de acción y responsabilidad legal el cambio climático y a la vez ofrecer vías para un desarrollo sostenible que encauce al sistema económico en la región. No podemos obviar que generar conciencia y promover acciones solidarias desde las administraciones municipales es importante, pero hoy en día se requiere que los ayuntamientos sumen a su desempeño a toda la experiencia, situando el conocimiento en la materia medioambiental como verdadero motor de cambio en las políticas públicas municipales y planes a corto, mediano y largo plazo. La Agenda 2030 establece metas claras para un futuro sostenible, con objetivos acordados internacionalmente en 17 áreas como pobreza, hambre, salud, acción climática, energías limpias y consumo responsable, entre otras. No cabe duda que el Gobierno del Estado, haciendo un gran esfuerzo y entendiendo la relevancia del tema, asumió un papel preponderante en el año 2019, al firmar el acta de instalación de la Agenda 2030 que impulsa la Asamblea General de la ONU a favor del planeta y la prosperidad. En este acto se suscribió el compromiso de trabajar intensamente con los 17 municipios. Las autoridades de los 3 niveles de gobierno
y la sociedad organizada para revertir los efectos del cambio climático y proteger al medio ambiente. En este sentido, creemos que se puede perfeccionar la legislación municipal para estar en sintonía con estos esfuerzos y, a su vez, mediante la participación, colaboración y profesionalización, lograr que los 17 ayuntamientos trabajen a la par de las otras esferas y órdenes de gobierno, logrando así insertarse en la dinámica estatal e internacional y que con sus mejores mujeres y hombres den cumplimiento a la Agenda 2030, siendo municipios inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. La presente iniciativa tiene como propósito fundamental que cada ayuntamiento tenga en la Dirección de Protección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable a la mujer o al hombre idóneo para ser su titular y aplicar una completa gestión ambiental. Actualmente, la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco otorga la facultad al presidente municipal libremente de nombrar al director o directora de protección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable. Asimismo, establece que el titular de la mencionada Dirección de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable, además de los requisitos previstos en el párrafo segundo del artículo 75, preferentemente deberá contar con un título profesional o técnico en la materia. Sin embargo, consideramos que dada la importancia y sobre todo la necesidad de promover, gestionar y aplicar los procesos sostenibles en los 17 municipios de nuestro estado, es indispensable que, como ocurre en los casos de la Secretaría de Ayuntamiento, la Contraloría Municipal y la Dirección de Seguridad Pública, que también la titularidad de la Dirección de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable sean nombrados por el Cabildo o el Consejo Municipal, en su caso, a propuesta del presidente municipal. También, dentro del contenido de la presente iniciativa, proponemos que para poder perfeccionar la gestión ambiental, que el perfil de la propuesta del presidente municipal sea acompañado de ciertos requisitos de elegibilidad, tales como comprobar la experiencia en el manejo de la política ambiental y en la gestión ecológica, tener preferentemente conocimientos profesionales en el desempeño de la dirección, como requisito mínimo nivel licenciatura, Derecho, Ingeniería Ambiental, Ingeniería en general, Biólogo, Químico, Arquitectura u otras especialidades afines a la materia ambiental. También en un ejercicio de participación e inclusión de los colectivos, agrupaciones ambientalistas reconocidas y universidades. Se propone que el puesto vaya respaldado por una recomendación de alta calidad moral, como universidades, instituciones superiores, organizaciones no gubernamentales e instituciones ambientalistas. Y por último, presentar ante el Cabildo un escrito sobre el programa del trabajo a seguir en materia de cuidado de la atmósfera, cuidado del agua, cuidado del suelo, cuidado de la flora y fauna, de las acciones específicas frente al cambio climático y la formación de la cultura ambiental participativa. No está de más señalar que la presente iniciativa obedece a las recomendaciones de las Naciones Unidas en el sentido de que la formulación de políticas en materia de medioambiental requiere de conocimiento de las acciones prioritarias necesarias para cambiar el rumbo del deterioro ambiental continuo y aumentar las posibilidades de alcanzar los objetivos de la Agenda 2030. Estamos seguros que fortalecer los requisitos para ser director o directora de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable en los 17 ayuntamientos logrará potenciar las capacidades y las facultades con las que ya cuentan las administraciones municipales, garantizando así profesionalizar la gestión ambiental. Estamos conscientes que uno de los más graves problemas actuales del que nadie se puede escapar es la inminente necesidad de hacer real o efectivo el cuidado del medio ambiente. Por ello, la necesidad de los profesionistas, científicos, servidores públicos, empresarios, políticos, jóvenes, niños, amas de casa y absolutamente todos, tenemos que hacernos cargos desde diferentes ámbitos, esferas de acción y responsabilidad de su cuidado. La presente iniciativa busca reformar los artículos 29, 65 y 94 cuáter,
todos de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, buscando como fin último que desde la Dirección de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable en los 17 ayuntamientos se pueda plenamente de manera inclusiva contribuir a la formación de nuevas políticas públicas, conocimientos, valores, habilidades y acciones con el ambiente, aprovechando y perseverando el entorno natural de nuestros municipios. Es cuanto. Muchas gracias. Amor, Justicia y Libertad, fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México. Muchas gracias, compañera diputada Norma Araceli. Adelante, compañera diputada Katia. Presidente, si me hace el favor de preguntarle a mi compañera diputada si me puedo adherir a su iniciativa. Con todo gusto, compañera diputada Norma Araceli Aranguren Rosique, la compañera Katia Ornelas Gil desea adherirse a su iniciativa, si no tiene usted inconveniente. Se tiene por adherida a la compañera Katia Ornelas Gil del Partido Revolucionario Institucional como adherida a la iniciativa presentada por la compañera Norma Araceli. Gracias. La iniciativa con proyecto de decreto presentada por la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México se turna a la Comisión Ordinaria de Gobernación y Puntos Constitucionales para su estudio y presentación del acuerdo o dictamen que en su caso proceda. El siguiente punto es el de asuntos generales. El compañero diputado que desea hacer uso de la palabra, favor de anotarse con la diputada primera secretaria. Seguidamente haré uso de la tribuna en asuntos generales hasta por 10 minutos, por lo que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 43, 44, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 43, tercer párrafo y 44 del Reglamento Interior del Congreso, solicito a mi compañera, la diputada vicepresidenta Joandra Montserrat Rodríguez Pérez, ocupe mi lugar en esta mesa directiva. Se le concede el uso de la palabra en asuntos generales hasta por 10 minutos al diputado Emilio Antonio Contreras Martínez de Escobar. Muchas gracias, compañera diputada. Honrar, honra. Rafael Martínez de Escobar, el Gallo Canelo. Estamos cumpliendo en estos días 90 años de la matanza, tragedia de Huitzilat, un acontecimiento histórico poco recordado en México, perpetrado por los generales Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles el 3 de octubre de 1927.
En la matanza mueren personajes militares y civiles, entre los primeros el general Francisco Serrano y el general Carlos A. Vidal. En los segundos el diputado constituyente licenciado Rafael Martínez de Escobar. En esta ocasión hablaré del licenciado Rafael Martínez de Escobar, distinguido tabasqueño, conocido en su estado con el sobrenombre del Gallo Canelo. Gallo por aventado y rebelde, y Canelo por rojillo, por sus ideales de justicia social. Más adelante, en el ambiente político en el que se desarrolló, sus seguidores lo apodaron Lengua de Plata por la calidad de sus piezas oratorias. Nace un 12 de abril de 1888 en la hacienda del Rosario, en el poblado de Huimanguillo, Tabasco, en esa época. En 1907 llega a la Ciudad de México para estudiar la carrera de Derecho. Por esos años, Francisco Madero lanzó su campaña contra Porfirio Díaz bajo el lema sufragio efectivo, no reelección. Y en 1910 se iniciaba la Revolución Mexicana. Desde que esta comenzó, Rafael se afilió al movimiento antirreeleccionista y formó parte de diversos clubes. Sus dotes de oratoria y sus ideales lo hacen destacar. Así lo vemos participando en la lucha de los estudiantes contra Porfirio Díaz. En 1911, Rafael formó parte de la comisión de estudiantes que se presentó en Palacio Nacional para pedir la renuncia de Porfirio Díaz. Rafael no descuidó sus estudios y el 3 de julio de 1912 recibió el título de abogado. Su despacho estaba siempre lleno de jóvenes que se reunían para hablar de la revolución. En 1913, Francisco I. Madero fue traicionado y fusilado. En Tabasco, un grupo de generales planeó colocar un gobierno legítimo en el país y en el estado. El general Pedro C. Colorado lo invitó a trabajar con él como su secretario particular. En esa calidad asistiría a la Convención de Aguascalientes. Rafael Martínez de Escobar entró el 13 de septiembre de 1914 a San Juan Bautista, la actual Villahermosa, con las fuerzas revolucionarias victoriosas del general Pedro C. Colorado y de otros generales. Se convirtió en uno de los oradores oficiales de la revolución en Tabasco. Sus discursos y arengas se escuchaban por todo el estado en aquella época de transición política y social. Lo mismo en la plaza pública que en el Teatro Merino, donde se efectuaban las asambleas revolucionarias. El auditorio revolucionario escuchaba su voz vibrante y valiente de giros incendiarios y pensamientos atrevidos, llenos de fuego y rebeldía. Rafael Martínez de Escobar y la Constitución de 1917. Poco a poco el país iba regresando a la normalidad. Los líderes del grupo triunfante en ese momento eran Venustiano Carranza y Álvaro Obregón. Todos los mexicanos querían lograr la paz y Carranza propuso que se escribiera una nueva constitución. Muchas agrupaciones políticas en Tabasco propusieron como diputado constituyente de su estado a Rafael. En los periódicos de la época se puede ver cómo reconocían en Martínez de Escobar un idealista siempre dispuesto a decir lo que sentía. Rafael viajó a Querétaro, donde se reunió el Congreso Constituyente que firmaría la Constitución para incluir en ellos los logros de la revolución. Carranza no pretendía dictar una nueva constitución, sino reformar la existente. Las modificaciones originales propuestas no fueron abundantes. Por ejemplo, no propone reforma a fondo del artículo 27 constitucional. El proyecto resultaba más notable por lo que no incluía que por las propuestas de cambio que sugería. Esto provocó desaliento entre los constituyentes, sobre todo en los considerados como radicales, en los que estaba Rafael Martínez de Escobar. Para estos, el proyecto de constitución no era congruente con la necesidad de los cambios que demandaba el país y que habían provocado la lucha revolucionaria. Desde el principio, vieron en el proyecto carrancista una nueva organización y redacción de la Constitución de 1857. Con las reformas se le habían hecho a lo largo de los años y la corrección de algunas de sus deficiencias.
Por otro lado, el grupo conservador o reformador iba a ser el responsable de defender el proyecto presentado por Carranza, en cuya elaboración habían participado varios de sus principales representantes. Esta va a ser la lucha de fondo que se va a dar en el Congreso Constituyente entre dos grupos revolucionarios con distintas visiones, uno de ellos deseoso de grandes modificaciones acorde al movimiento revolucionario que se había dado en el país, el otro tratando de mantener en lo posible las estructuras de gobierno, adaptándolas a los nuevos tiempos. En cuanto a la composición de los miembros del Congreso, estos formaban un grupo heterogéneo, los había civiles y militares, pocos de sus miembros tenían grados universitarios y menos aún preparación en temas jurídicos. Había obreros, profesionistas, pequeños comerciantes, terratenientes, poetas y maestros, entre otras profesiones y oficios. Lo mismo sucedía en lo referente a la edad, donde los más jóvenes estaban entre los 25 y los 28 años, como Rafael, y los más viejos en los de los 60. Los había muy toscos y duros y otros de carácter gentil, preocupado por cuestiones humanitarias. Rafael Martínez de Escobar Urgel se emocionaba intensamente al discutir los apremios del trabajador. La participación de Martínez de Escobar en la elaboración de la Carta Magna se va a dar en casi todos los nuevos temas y propuestas principales. Así lo vemos participando activamente en la discusión de las garantías individuales, de la no reelección, el centralismo y el federalismo, el presidencialismo, la división de poderes, la representación popular, el artículo 27 con temas como la propiedad del subsuelo, el municipio libre, el artículo 123, y las relaciones obreros patronales, el artículo 3 y la educación laica, las relaciones del Estado con la Iglesia, la libertad de prensa y el concepto de nacionalidad, entre otros. La no reelección presidencial. Por falta de espacio, no puedo citar todas las participaciones de nuestro personaje, pero tocaré las relativas sobre el debate de la no reelección, que posteriormente lo llevaría a su muerte. El pueblo mexicano acababa de librar una cruel guerra para, entre otras cosas, quitar del poder al general Porfirio Díaz, que había ocupado la silla presidencial durante más de 30 años. El peligro de que existiera otro caudillo que quisiera hacer lo mismo era real. No era lógico que después del costo en vidas de la defensa del sufragio efectivo y la no reelección, los diputados constituyentes terminaran aceptando la posibilidad de reelegirse del presidente o del cacique en turno. La discusión del principio de la no reelección se llevó a cabo el día 18 de enero de 1917. En esta sesión, Martínez de Escobar apoya con firmeza la no reelección, al no titubear y dejar claramente establecido que el presidente en funciones nunca podrá ser reelecto. En parte de su intervención dice: yo creo también que debe permanecer allí la palabra nunca. Debemos tener en consideración las grandes desventajas que a través de nuestra historia hemos venido teniendo por la reelección. Eso es indudable y está en la mente de toda la nación si se pone la palabra no. Es cierto lo que dice el señor Machorro y Narváez, que en el periodo siguiente podrá ser electo presidente el que lo fue en el anterior, y esto puede dar lugar a lo que hemos tenido en la época del general Porfirio Díaz y de Manuel González, de manera que sí debe dejarse aquí como protesta a todo lo malo que hemos tenido en nuestra historia la palabra nunca. La redacción final del artículo 83 de nuestra Carta Magna fue: artículo 83, el presidente entrará a ejercer su cargo el 1 de diciembre, durará en él 4 años y nunca podrá ser reelecto. El Gallo Canelo participó muchas veces en los debates y demostró en sus discursos que estaba dispuesto a enfrentarse a quien se pusiera en el camino de sus ideales. Sus amigos diputados pedían que subiera a la tribuna, les encantaba escuchar a Lengua de Plata. La prensa de la época mencionaba que Rafael
Fue el diputado que recibió más aplausos durante sus intervenciones en el Congreso Constituyente de 1917. El 5 de febrero de 1917 los diputados protestaron guardar y hacer guardar la nueva Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Actuaciones después del Constituyente de 1917. En 1918, Lengua de Plata fue nombrado presidente de la Cámara de Diputados, por lo que le tocó responder al primer informe del gobierno de don Venustiano Carranza. En 1920, siendo presidente Venustiano Carranza se convierte en el principal orador de la gira electoral de Álvaro Obregón. Su actuación le provoca ser arrestado en la ciudad de Tampico. Permanece arrestado más de 60 días y en ese lugar se enterará de la muerte de Carranza y el triunfo de Obregón. Al llegar Obregón a la presidencia, le tocará a Rafael como presidente del Congreso la toma de protesta del general Álvaro Obregón la noche del 30 de noviembre de ese año. El Gallo Canelo participó 3 ocasiones en el Congreso de la Unión, protagonizando acalorados debates en defensa de los principios revolucionarios. La lucha por la no reelección. En 1927, siendo presidente Plutarco Elías Calles, el país vivía en plena agitación, por un lado el conflicto cristero y por el otro el político. Álvaro Obregón planeaba regresar a la silla presidencial, traicionando el principio revolucionario de la no reelección. A la cabeza de la lucha y como candidatos a la presidencia, además del propio Obregón, estarían Francisco Serrano y Arnulfo R. Gómez, ex obregonistas. Diputado, disculpe, le queda 1 minuto. Gracias, compañera diputada. La historia borró este evento, Huitzilat, que iba a ser recordado por la gente que había sufrido la matanza, los familiares y amigos de aquellos que entregaron su vida por los ideales revolucionarios. Los libros de texto no lo mencionan y son pocas las obras de historia que se refieren a este lamentable episodio de la historia. En otra ocasión continuaremos con este importante relato de la historia del licenciado Rafael Martínez de Escobar. Muchas gracias, compañera diputada. Fabián Granier Calles. Buenos días, integrantes de la mesa directiva, compañeras y compañeros diputados. Este Congreso ostenta la soberanía del pueblo de Tabasco. Como diputados, tenemos una representación popular, el derecho a realizar gestiones a nombre de nuestros representados ante los diversos órdenes e instancias de gobierno, al mismo tiempo que contamos con las facultades legales y los órganos internos adecuados para realizar las inspecciones y actuaciones necesarias en el desahogo de los asuntos que aquí se traten. Por todas estas razones y porque en materia de protección civil no basta informar con boletines y declaraciones de banqueta, al tratarse de información de la que puede depender la vida y el patrimonio de las personas, es necesario darle la formalidad que la propia ley establece. Más aún, como diputados, tenemos el mandato de representar a los ciudadanos y eso implica ser sus ojos, sus oídos, su voz en circunstancias apremiantes. Por eso hoy solicito formalmente a la compañera diputada Laura Patricia Ábalos Magaña, que en su calidad de presidenta de la Comisión de Seguridad Pública, Procuración de Justicia y Protección Civil, realice las gestiones pertinentes para que a la brevedad se integre una comisión de legisladores para que, con el apoyo del Gobierno del Estado de Tabasco, realicemos un recorrido por el Alto Grijalva, junto con las autoridades federales, con la finalidad de conocer de forma directa las condiciones de los embalses, cortinas y niveles de las presas,
Al finalizar mi intervención, haré entrega del oficio correspondiente, donde formalizo mi petición. No se trata de ir de paseo, sino de cumplir a cabalidad y como nos comprometimos al mandato popular que recibimos. Pero además, con estas acciones como diputados, estaremos también atendiendo el derecho a la información que tienen todos los tabasqueños. Un derecho humano establecido en la Constitución Política de México y de Tabasco, que entre todos podemos y debemos garantizar. Compañeras y compañeros diputados, somos responsables de elaborar mejores leyes, somos gestores sociales y representantes populares. Estamos aquí por los ciudadanos y nos debemos a los mismos ciudadanos. El recorrido que propongo por las presas del Alto Grijalva responde a la inquietud y preocupación de los tabasqueños, que se repite año con año en cada temporada de lluvias, y también servirá para que cada uno de nosotros baje la información real directamente a la gente. Es una forma de cumplir con el mandato legal que los ciudadanos nos dieron con su voto, pero también es una forma de ayudar a las autoridades federales y estatales en esta labor de informar con responsabilidad para prevenir. Por Tabasco, que así sea. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, compañero diputado Fabián Granier Calles. Gracias. El trámite que recae al escrito presentado por el compañero diputado Fabián Granier Calles, remítase el mismo a la Secretaría de Asuntos Parlamentarios para su trámite correspondiente. Gracias. ¿Algún otro orador? Al no haberse inscrito ningún otro orador y agotado el orden del día, solicito a todos los presentes ponernos de pie. Siendo las 13 horas, 1 de la tarde con 58 minutos del día 29 de septiembre del año 2021, declaro clausurados los trabajos legislativos de esta sesión de la 64ª legislatura al Honorable Congreso del Estado de Tabasco y se cita para la próxima, que será una sesión ordinaria que se verificará a las 11 horas del día 6 de octubre del año en curso en este mismo salón de sesiones. Muchas gracias.